aquí en el sur de la Florida. Esto es Actualidad Mundial 1020-1040. Quiero saludar a nuestra invitada porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Ella es Cristina Balinotti, psicóloga, analista de psicología y cultura. Bienvenida, qué bueno tenerla con nosotros. Gracias por invitarme, un gusto. Vamos a hablar ahora de un tema importante que tiene que ver la política con la psicología o con la sociología en este caso, ¿cierto? Claro. Porque las cosas que pasan cuando estamos discutiendo, hay personas que dicen, a mí no me hable de política ni de religión. Y por ejemplo, en Colombia el tema del plebiscito dividió a las familias. Y aquí también el tema de la política, de las elecciones, Hillary Clinton, el señor Donald Trump, ha dividido y ha hecho que se provoque una enemistad aún en aquellas amistades, aquellos amigos que tenían algo ya sólido. Vamos a hablar de eso, ¿le parece interesante? Interesantísimo, muy bueno, muy de actualidad y muy justo para hablarlo. Pero permítame porque vamos a rifar. ¿Cuántas entradas son? ¿2 pares? Con este señor. A mí me dicen, ¿usted de qué fecha es de nacimiento? Porque pues es que este es un romántico, este compositor. Me encanta. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te Uy, qué letra más hermosa. Esta canción se llama Te Quiero. es como Descubrir. Tengo que cantar porque Lourdes canta con las canciones, ¿cierto? A Lourdes le gusta cantar. te quiero, y eres el centro. No sé si ya no tenía que dar el número del teléfono. Es que esta emisora es... Parece que los oyentes vivieran ahí en el teléfono. Pero vamos a regalar las dos pares de entradas para ver el concierto de José Luis Perales y su tour Calma. Este domingo 13 de noviembre a las 7 de la noche en el James L. Knight Center. Ya tenemos los oyentes, pero oigamos la canción de José Luis Perales. Cada vez que la noche llega a tu pelo, Oiga eso. Una belleza. estrella blanca, Que yo siento celos. y cada Es vez, una música eterna. cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada. Sí, no. Es que nos toca escuchar, es que las letras, no sé, ¿las canciones de ahora tienen esas letras? No, claro, bueno, era una época que estábamos más conectados con lo humano. ¿Éramos con más los- románticos? Sí, con los sentimientos, estábamos más involucrados, teníamos parejas también más estables, había más amor. Ahora se está olvidando todo Pero eso. el amor no se acaba, el amor sigue porque nacemos con esa característica. Sí, pero, el buen, sí, pero pero ya hay... de pronto la expresión del romanticismo no es como la de antes. Sí, exacto, no es como la de antes. Y prevalece más el mal amor que el buen amor, ¿no? ¿Ah, sí? Hay 2 clases de amor. A ver qué opina Andrés. Andrés, usted es muy romántico, me imagino. Bienvenido. Algo más o menos. Sí. ¿Quiere ver a José Luis Perales? Claro. Bueno, verlo y escuchar. Yo soy jovencito, pero me gusta. Así, ¿qué edad tiene Andrés? 27. Wow, mire. Joven. Mire, Andrés, pues tiene sus 2 entradas para ver a José Luis Perales este domingo en el James L. Knight Center. Que lo disfrute mucho. Excelente, muchas gracias. Y siga en sintonía. Pedro, otro... Oiga, los hombres. ¿Somos más románticos los hombres o las mujeres? Yo creo que parecemos más las mujeres y el hombre, Sí. por una cuestión social, se lo aguanta el romanticismo porque dice, bueno, tengo que ser hombre. Pero es igual, sí. En algunos casos hay hombres que son tremendamente románticos, ¿no? Sí, Pedro, ¿usted se considera romántico? Sí, cómo no, cómo que no. Sí, muy romántico. O sea que usted, Totalmente. ¿con quién va a ir? Con mi pareja. Y usted canta estas canciones de José Luis Perales. No, sí, cómo no, son muy bonitas. A ver, Son poemas de canciones. Son ¿cierto que poemas, son un poema? Son poemas. Sí, son poesías esas canciones. Claro. Llegan. oiga, ¿por qué no me canta un poquito de esta canción con José Luis Perales? Súbale un poquito para que la oiga. Cántela, Pedro. Cantémosla juntos, usted y yo.
Te quiero, cante Pedro. Te quiero. Muy bien. Y eres el centro de mi... Cántelo. De mi corazón. Ya estoy cantando, imagínate. Bueno, ¿a quién se la dedica? Cuéntenos cuál es el nombre. Pedro. María. A María, es María. A María. A María, María. ¿Cómo no? le están cantando aquí a una... Ella está escuchando, ella está escuchando. Ah, sí, María, le están diciendo te quiero. Con José Luis Perales y Yo seguramente... estoy trabajando, pero ella está escuchando, ella está escuchando. Qué bueno. Y María se la van a cantar al oído en dúo José Luis Perales y Pedro este domingo en el James L. Knight Center. Un abrazo, Pedro, y sigue en sintonía de Actualidad Radio. Gracias y felicidades. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. 2 de la tarde, 12 minutos, y el tema que estábamos planteando desde el comienzo con Cristina tiene que ver con la política. La política y nuestras emociones. Le estaba contando que hago parte de varios grupos de diferente índole, pero un grupo de amigos del colegio, egresados hace, bueno, no voy a decir hace cuánto porque hace mucho, el siglo pasado, el siglo pasado, hace como 35 años. Y con este grupo comenzaron a hablar de política y comenzaron a insultar a Donald Trump y comenzamos a discutir, pero terminé yo siendo insultado. Y me he dado cuenta que eso ha pasado en familias. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo no aprendemos a respetar la opinión de otro aunque sea totalmente contraria a la nuestra? En este caso muy particular, Donald Trump se presenta como un líder motivacional en el sentido de que va hacia las emociones y motiva a la gente a lo profundo. La gente se siente bien con esta retórica que en algún punto ha sido nacionalista, que lo es de hecho, populista. Sin embargo, llama a la gente con un discurso simple, habla de la manera en que nosotros nos expresamos en el hogar. Entonces, esto qué importante que es, porque los políticos estamos acostumbrados tradicionalmente a escuchar discursos que no entendemos. Y él de pronto dice palabras sencillas, fáciles, porque sabe captar muy bien la psicología de la gente, ¿no? Esto se llama psicopolítica. Comprenden muy bien cómo manejar a la gente. Y entonces la masa, el pueblo, la responde. Y por supuesto que se despiertan muchas emociones debido a esto. La gente se sensibiliza mucho más. Primero, ocurre en psicología un fenómeno que se llama angustia persecutoria. ¿Qué es esto? Sentimos como una ansiedad que nos persigue. Esto nuevo. Paranoia. No es paranoia. No es paranoia, es una angustia, una ansiedad frente a lo nuevo que no podemos manejar. Lo vimos en el periodismo. El periodismo no sabe cómo manejarse con este hombre que habla de manera diferente, que se sale del discurso político. ¿Cómo presentarlo o aún interpretarlo? Claro, y estas mismas ansiedades nacen en la gente no lo comprende. Entonces siente ansiedades persecutorias y eso aumenta desde ya algunos problemas, ¿no es cierto?, psicológicos, emocionales. La Asociación de Psiquiatría Americana desde hace 10 años viene haciendo unos estudios acerca del estrés en América. Está liderado por Robert Wright, que es un médico de las clínicas Mayo. Esta vez fue la primera vez que se incluyó en esa estadística la pregunta a la gente sobre cómo se sienten respecto de este estrés que está generando, al lado de los otros estrés que tenemos diarios, el nivel político, la campaña política. Y resulta que surge un nuevo cuadro que se llama estrés político en psicología. Pero cuyo protagonista es Donald Trump. Cuyo protagonista es todo este andamiaje político. Es un andamiaje social, porque para que un líder como Donald Trump surja tiene que existir una coyuntura sociopolítica económica determinada. Trump de pronto no hubiera surgido hace 20 años, pero ahora sí. Hay mucha desconformidad en la gente, quieren trabajar, vino la revolución robótica y las empresas se han quedado sin empleados, hay gente sin trabajo, nadie da respuesta a esa gente. Entonces esto crea una gran ansiedad de base. Llega un líder como él y lógicamente la gente lo tiene que querer y lo tiene que votar, como así sucedió.
independientemente de sus características psicológicas, ¿no? Evidentemente es una persona altamente narcisista, Sí. con un discurso egocentrado, muy similar a otros líderes de otros países, ¿verdad? Que han surgido con la misma narrativa, digamos, sí, Le quiero preguntar eso porque sí, cuando la gente, sobre todo los venezolanos, por ejemplo, lo comparan con Hugo Chávez. Yo digo que en el fondo, en cuanto a los temas, no tienen nada que ver ni con ciertas características, porque el uno fue destructivo con un planteamiento económico destructivo, con una idea de tomarse el poder y no soltarlo, que se ha evidenciado, mientras el otro es un tipo capitalista, enseñado a crear empresas, crear empleos, totalmente diferente, pero que la manera es muy similar en esa forma de mostrar un liderazgo un poco caudillesco. caudillesco y se inserta dentro de lo que en sociología se llama el fenómeno de la jefatura, ¿no? Es el jefe que llega a poner, digamos, orden a la casa, ¿eh? Porque las cosas están muy Sí o mal. sí. Sí o sí. Ujú. Es decir, hacemos el acento en estos líderes. Evidentemente son muy distintos. Chávez era un militar pobre que llega al poder, bueno, Sí. y Trump es el epítome del capitalismo. Ajá. Sin embargo, en todos estos líderes, ¿no? Vamos a mencionar muchos en la historia, hay características comunes. Siempre el discurso es mesiánico y crea categorías binarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estás conmigo? Y si estás conmigo eres mi amigo, pero si no estás conmigo eres mi enemigo. Este fue el discurso de campaña. Y el discurso mesiánico es yo soluciono todo, yo puedo todo. Y en realidad sabemos que el esfuerzo para solucionar los problemas de un país es en conjunto. Vale decir, está egocentrado. Fíjate que en el Claro. discurso de campaña mencionó en el primer discurso 268 veces la palabra yo. Ujú. Lo mismo hizo Chávez, que mencionó en varios de sus discursos como 468 veces. Sí, tienen cosas similares, lógicamente que son distintos, ¿eh? Sí. La extracción cultural. Y acá tenemos que poner el acento en la esperanza, ¿no? Como decía Borges, tenemos el deber de la esperanza. Vale decir, un poco lo que dijo Hillary Clinton, vamos a dar la oportunidad de que Donald Trump sea un líder y tenga la oportunidad de liderar. El discurso de él, el concession, el discurso que dio luego de aceptación, fue también un discurso componedor que denota una psicología diferente de él, que probablemente todo lo que él hizo a lo mejor fue una manipulación psicológica para captar a las masas, una estrategia psicopolítica. Quiero preguntarte algo porque este señor Donald Trump, pues obviamente lo tenemos en la Casa Blanca ya. Él decía, él ha roto todos los paradigmas. Sin duda. Y ese punto es importante. ¿Hasta dónde la gente ha subestimado? Porque dicen, ese es un bruto, un imbécil. ¿Hasta dónde tenemos una imagen errónea? Y antes, por el contrario, tenemos a una persona muy hábil que ha sabido manejar las masas, manejar a los rivales, manejar a los aliados. Y de pronto, cuando mencionaba en un discurso la palabra yo 200 y tantas veces, Sí. pero hoy dijo, esto no puedo ser yo solo. Sí, por eso cambió. Necesito aún la ayuda Exacto. de mis rivales, los que votaron en contra mía, porque es un empresario y un empresario sabe que necesita rodearse bien. El discurso de él fue altamente unificador, lo cual llamó poderosamente la atención. Dijo... ¿Te llamó la atención a ti o tú ya estás predispuesta un poco a ver esos cambios? Bueno, claro, lógicamente que yo estoy predispuesta a los cambios. La gente cambia, ¿no? No en el corazón de lo que eres, pero te vas adaptando a las circunstancias. Yo creo que en la sociedad existió un doble estándar, ¿no? Con estas elecciones. Yo creo que muchos no se atrevían a decir, bueno, en efecto voy a votar a Trump, por temor a que lo juzguen de racista. Lo iban a hacer, pero no lo querían decir. No lo querían decir. Esto sí, fue, es eso lo que pasó. Es eso lo que pasó. Sí, porque él era tan... Bueno, hubo un gran filósofo, Elias Berlin, que dijo, un líder no tiene que ser una persona que sepa de política, no tiene que ser una persona con educación, tiene que ser una persona auténtica. Y él fue auténtico, habló sin callarse nada y tocó temas que desde el punto de vista psicológico y emocional
preocupaban mucho a la gente, particularmente a los sajones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmigración, Sí. el fundamentalismo islámico, todas esas cosas, y lo dijo así, como quien lo habla con amigos frente a ¿Él una... él es auténtico? ¿Muestra ser auténtico? Ha mostrado ser auténtico. Pudo haber sido una estrategia política, sin duda, para captar, porque para que surja un líder así, además de la coyuntura social, tiene que haber otro aspecto que son las masas. Hay Sí. un casamiento entre el líder y las masas. Es decir, las masas realmente responden a este tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque, no sé si tengo tiempo, te lo cuento. No, no, sí, cuéntalo. En el comienzo Eso de es la... interesantísimo. En el comienzo de la historia, la primera familia humana, ¿cómo se formó? Éramos ni monos ni humanos, ¿eh? Éramos homínidos. Pero bueno, ¿cómo se formó? Un grupo de hombres totalmente aterrorizados por esa naturaleza, por esos animales, se juntaron en torno al más fuerte. Y ese más fuerte fue un líder salvaje, fue un líder cruel, bueno, lógicamente en aquellas épocas, que decía lo que tenía que hacer. Tan cruel que inclusive todas las mujeres eran de él, ¿no? No le permitía comercio sexual a los hombres con las mujeres de su grupo. Pero bueno, en el corazón de lo humano está esta familia primigenia. Y entonces cuando surge un líder como él, nosotros inmediatamente en nuestro corazón se revive esa porción de la prehistoria del hombre que vive en nosotros hoy en día. Y entonces nos ponemos como niños que encontramos ese pater familias que nos va a decir qué hacer, porque nosotros no sabemos, no tenemos idea cómo solucionar esto. Entonces, esto es un casamiento profundo que está en el imaginario colectivo, que está en el inconsciente, ¿no? Pero es interesante ponerlo en palabras para que nos enteremos y lo podamos manejar. Darle lectura a qué clase de personaje es este, cuál es su estrategia, qué se puede esperar. No lo podemos decir a ciencia cierta, certeramente, porque No. no somos magos, pero sí podemos darnos una idea de lo que está sucediendo para entender a otros al momento de la y entendernos discusión. Nosotros, porque acá es lo más importante. El conocimiento es poder pero es un poder autorreflexivo. Es para conocernos nosotros mejor, para saber, bueno, yo voy a votar a esta persona, ¿por qué lo hago? Bueno, si yo ya sé que tengo esta tendencia, ¿no? Que en mi ADN está unirme en masa y seguir a un líder, lo pensamos un poco mejor. Cristina, permítame porque es que este tema está muy interesante y esto nos va a ayudar a todos en nuestra audiencia a entender muy bien lo que está pasando en la política y llevarnos mucho mejor unos a otros. Exacto. Porque nos toca y es nuestro país y tenemos que unificarnos. Exacto. Aún cuando estemos en desacuerdo en muchos temas. Vamos a ir a nuestra pausa y volvemos con Cristina Balinotti para hablar de este tema de la política y nuestras relaciones interpersonales en Actualidad Mundial. Ya regresamos, 2:24. 2 de la tarde, 27 minutos. Esto es Actualidad Mundial. Aquí en Actualidad Radio 1020, 1040, muy pronto, 1040 AM. Con mucha más potencia nos van a escuchar en todo este sur de la Florida hasta el centro de la Florida, aunque ya nos escuchan en muchas partes del mundo gracias a la tecnología. Me acompaña la doctora Cristina Balinotti. Ella es experta en esto del análisis en psicología y cultura, hablando del estrés político y hablando de estos líderes que son atípicos, que aparece uno por ahí de vez en cuando, sí, con diferentes características. Ronald Reagan demostró ser un gran líder. Quiero poner dos líderes contemporáneos, que eran grandes líderes, no necesariamente que los dos tuvieran las mismas características. Winston Churchill, cuando llegó a ser primer ministro de Gran Bretaña, fue uno de los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, pero fue uno de los grandes líderes considerados quizás podría para muchos ser el líder del siglo XX. Y el otro fue Adolfo Hitler. Sí. Otras características. Totalmente. Malo, pero un gran líder. Sí. ¿Cómo podemos entender estos dos líderes o ponerlos en la misma perspectiva? Los dos son líderes sin que los dos sean iguales. No, lo que pasa es que hay una diferencia entre el líder transformacional, ¿no? Como Churchill, el líder que quiere el bien del pueblo y que lo está buscando, pues realmente tiene un plan político, y el liderazgo caudillesco, el liderazgo de la jefatura, el liderazgo que tuvo Chávez, por ejemplo, ¿no? O Hitler. Detrás de ellos hay siempre un trastorno de personalidad, que no es una enfermedad mental, pero es un trastorno de personalidad. En algunos casos convive con enfermedades mentales. Por ejemplo, Adolf Hitler
el padre lo llevó cuando era chico a Freud, y Freud le dijo, bueno, hay que medicarlo, hay que internarlo en aquella época, y el padre dijo, no, mi hijo no está loco, no tiene nada. Es decir, que siempre hay un trastorno detrás de estos líderes que hacen el mal, como tú indicas, ¿verdad? Hay un libro muy interesante de Kovacheski que se llama Ponerología política, que quiere decir la naturaleza del mal aplicada a propósitos políticos. Es un libro muy interesante porque habla de todas estas cosas de la política, cuando el mal se introduce en la política a través de estos líderes que cada tanto aparecen. Lógicamente que siempre está la masa que se casa con este líder y lo elige, y la otra variante o tercera variante es la condición sociopolítica del país. Claro, que es algo muy similar a lo que Hitler estamos viendo. estaba el coletazo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la crisis de la Primera Guerra Mundial. Y El también de la Caracazo, depresión, de la depresión de la económica. depresión. Entonces, Ujú. todo eso hace como un caldo de cultivo. Claro. Además, yo quiero invitar a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros y hablemos con Cristina, con la doctora Balinotti, para que podamos entender este tema, y sus preguntas pues son interesantes. 305-529-1020, 305-529-1020. Hablaba de, ¿cómo fue que le llamó la jefatura? El fenómeno de la jefatura. De la jefatura. Es el jefe, el caudillo, no es pero el líder. Te quiero preguntar algo. Sí. Cuando llegan estos dictadores no quieren soltar el poder. Cuando vemos una persona como Donald Trump que crea una empresa, pero yo veía como muchas de las CEO eran mujeres, en lo cual él, en una de sus empresas, él tenía poco que ver, delegaba. ¿Podríamos decir que este señor tiene algo de esa jefatura, o que es simplemente un líder que le gusta crear una empresa y delegarla, y la satisfacción es crear esa empresa? Bueno, lógicamente que para opinar en profundidad acerca de una persona hay que conocerla, ¿no? Y yo lo que él mostró desde el punto de vista de la percepción es que era un líder caudillesco, ¿no? Que venía con una narrativa absolutista, digamos, ¿no? Pero evidentemente después del discurso de aceptación, podemos decir que en realidad eso fue una manera de llegarle a la gente, porque conoce todo este tema que yo te estaba comentando de la prehistoria de la humanidad, ¿no? Entonces, con esas palabras simples, llegando a las emociones, capturó el voto. Porque déjame decirte que hay un cuarto factor, y son las emociones. Nunca tú eliges nada, por más que pienses que lo estás pensando 20 veces, nunca lo eliges con la razón, sino con las emociones. Esto lo dijo Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas. Los científicos eligen una teoría determinada y dejan a las demás, no por razones racionales tanto, sino por razones emocionales. Ahora que vamos a ir con los oyentes de una vez, porque voy a ir intercalando con las preguntas de nuestros oyentes. Fernando, bienvenido, y lo escucha Cristina, y también su opinión sobre esto que estamos viviendo del estrés político. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora, y muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Quiero saber si la doctora, yo soy uno de los pocos o de los muchos que tiene pánico. Yo a este señor no lo puedo ver en televisión, no, me causa miedo. La verdad que... Pero quiero saber si la doctora encuentra en los rasgos físicos y patológicos de este sujeto alguna similitud con los personajes que ella dice que de pronto pueden ser unos, o sea... Que pueden ser peligrosos. Sí. Bueno, estábamos hablando, en principio la respuesta se divide en dos. Este señor está sintiendo la angustia persecutoria, ¿no? Esto, ¿qué va a pasar con esta persona? Y el miedo, y despierta el miedo, que es una respuesta de defensa. En segundo término, la lectura de los gestos de Trump es la lectura, lógicamente, de una persona, lo gestual, lo corporal, de una persona que domina, de una persona que está allí, lo vimos en el es un alfa. discurso, que es un alpha male, ¿no? Es el hombre que lidera. En uno de los discursos, él siempre abrazando el podio, mientras que Hillary Clinton, muy humilde, pues, digamos, cruzando sus manos. Y es más decir, política, más diplomática. y más femenina también, Claro, bueno, claro. lógicamente. Claro que un país quiere a alguien que sea fuerte, quiere ese pater familias, una persona que sea fuerte. La pregunta es acá, si él va a ser fuerte para bien o para mal. Todos vamos a esperar que sea para bien, porque es una extracción del sistema americano. Y cuando Europa y cuando Sudamérica sale de los nacionalismos, no puede ser que nosotros entremos en uno.
Claro. primer país del mundo. Teniendo Así una que yo estructura creo que- totalmente diferente políticamente. exacto. Y hay que decirle a este señor que no, que hay que focalizarse, que no se preocupe, que hay que focalizarse en lo positivo, ¿eh? Que hay que focalizarse en el futuro y no quedarnos con esos sentimientos, con esas congojas que nos produjo la campaña política. Claro, y además, él no es un político, pero está mostrando sus grandes rasgos de político. Más que nada, él es una persona que puede manejar muy bien las emociones de la gente. Ujú. Por eso es un gran empresario, porque lee a la gente, lee las necesidades de la gente. Sí, vamos a ir con los oyentes. Tengo otra pregunta ahora para ir conociendo un poco lo que puede ser. No lo conocemos, pero sí Claro, para saber qué podemos esperar de acuerdo perfecto. a estas formas de comportamiento. Jaime está con nosotros también. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, algo que me llama mucho la atención, y es que yo siempre he tenido una impresión, por ejemplo, que California es un estado muy positivo, alta tecnología, a la vanguardia en muchas cosas. Y entonces no entiendo por qué la reacción en las calles de los muchachos que son jóvenes en contra de Trump, porque se supone que son progresistas, tolerantes, etcétera. Ujú. Y la respuesta que yo he visto es lo contrario, o muchas personas que se supone son progresistas persiguiendo y golpeando a las personas que están con Trump, que es lo que yo he visto en los videos, ¿no? Yo no he visto Sí, al revés, gente de Trump golpeando a los demócratas. sí, muy buena pregunta. Entonces, no entiendo por qué esa reacción si se supone que debería ser lo contrario. Gracias, No, Jaime. en realidad las reacciones estas, desde el punto de vista psicológico, son muy normales, porque Trump ha tocado la pasión en la gente. Tú sabes que pasión viene del latín pathos, que significa patología, es decir, que es una especie de enfermedad que nos agarra, que es distinto al entusiasmo. Entonces, tocó la pasión de la gente, el corazón, las emociones, y entonces hay grandes amores y hay grandes odios. Entonces tenemos que hacer prevalecer, y yo creo que estamos esperando que a través de su discurso unificador Donald Trump trate de pacificar todo esto y que empiece a ser un poco más racional, que utilice más lo cognitivo para su discurso, ¿verdad? Y que no siga, digamos, incentivando las pasiones de la gente, porque las pasiones se van para los dos lados, el amor y el odio. Pero hemos sido de pronto un poco injustos porque el país viene polarizado desde antes de Donald Trump y Sí. le hemos puesto a él esa responsabilidad de que él es el que nos dividió. No, lógicamente que tiene que existir ya un quiebre previo, ¿verdad? Y el quiebre está dado por realmente la cantidad de gente sin trabajo, mucha más de la que se dice, los problemas, ¿verdad? Algunos fracasos en las políticas de Obama, y entonces todo eso creó una ansiedad muy grande en la Sí. gente, ¿verdad? Y llega este hombre y es como, la bomba perfecta para que todo eso comience a explotar, digamos, Claro. dentro de la psicología de la gente. También nos acompaña Amalia en la línea 305-529-1020. Amalia, es usted bienvenida. Buenas tardes. Sí, gracias. Doctora, siempre que tengo oportunidad la escucho y es un placer. Me encantan programas así como ese. Y yo creo que esto nos debe de servir a nosotros. Qué lástima que la juventud a veces no escucha. Doctora, yo no sé cuántos años usted tiene de vivir en este país, pero este país estaba casi que yendo más o menos a lo que ahora estamos viviendo antes del Ronald Reagan. Y vino él y puso las cosas un poco en orden. Así es que esto no viene de ayer, esto viene de hace mucho tiempo. Se han perdido muchas cosas en este país. Le han quitado a los padres autoridad, a las escuelas, y esto se ha ido deteriorando, se nos está yendo de las manos. Y una preguntita que le quiero hacer, doctora. Sí. Bueno, yo no sé si, ni siquiera lo voy a hablar con ella, pero yo tengo una doctora en psicología, mi hija, y inclusive creo que no votó, me dijo me abstengo porque no quiero después arrepentirme. Y yo discrepé y le dije, me parece que eso no es honesto ni es inteligente, hay que votar por el menos. Y bueno, como no, para no cogerle tanto tiempo, doctora, yo sí ejercí mi voto, yo tengo ciertas cosas que no las cambio por nada, soy pro vida, estoy en contra del aborto
no importa que me den todos los millones. Yo digo, ¿por qué la prostitución la prohíben si la mujer es dueña de su cuerpo? Y entonces, ¿por qué el aborto sí lo aceptan si también es dueña de su cuerpo, pero no de la otra vida que está en su cuerpo? Y pudiese hablarle muchas cosas, doctora, de las que yo pienso, pero y lo último que quiero decir por falta de tiempo es que yo tengo esperanza. Creo que el pueblo habló y hay una esperanza, y lo que tenemos es que ayudar a ese señor a que dirija bien este país. No le va a ser fácil, porque la juventud, cuando la juventud se nos va de las manos, es difícil. Por eso a la primera vez uno tiene que decirle al hijo, eso no lo haces porque te castigo si lo vuelves a hacer. Y se nos fue de las manos la juventud. Eso es lo que pasa. Ya no tiene respeto ni por Dios, ni por las escuelas, ni por los padres, ni por las leyes, ni por nada. Miren lo que están haciendo en California, en New York. A mí me da miedo por la juventud. Muchas gracias por sus comentarios, excelente. El tema, lo que ella menciona, la época, sí, sin duda. Estamos viviendo la posmodernidad, ¿no? Esta época comenzó hacia el siglo XIX y dio paso a una época completamente distinta. Antes, en la modernidad, había valores, había reglas, moral que se seguía. Se habló de una época excesivamente rígida, pero cuando ingresamos en el siglo XIX, entramos en la posmodernidad, en lo que Zygmunt Bauman, que fue un sociólogo, denominó la época líquida, la llamó modernidad líquida, ¿no? Pero en realidad es la posmodernidad. ¿Qué quiere decir? Porque esa es una época que se han perdido los valores, que se perdió lo sólido. ¿Qué es lo sólido? La familia, la estabilidad de la pareja, los amigos. Ya ahora, como decía Bauman, las relaciones son tan precarias, tan pasajeras, que se nos van como el agua entre las manos. Y la gente también, ¿por qué es líquido? Porque ya nos adaptamos a las circunstancias de acuerdo a que las circunstancias nos convengan. No importa si tenemos que renunciar a nuestros valores, a nuestros principios. Entonces, esta liquidez que tenemos en esta época nos está llevando a nivel mundial, ¿verdad? Aunque particularmente esto se manifiesta en Occidente, nos está llevando a todos estos deterioros, digamos, sociales, y en el seno de la familia, que es mi campo de acción, realmente se ve. Ya no hay estos acuerdos familiares donde los niños, ya no está la cena familiar, ya no está el diálogo. Mamá y papá no están. Claro, no están. Los niños están solos. Ojo con lo que estamos haciendo. Claro. Vamos a volver un poquitito a la tradición, a lo sólido. Bueno, eso da para otro tema, porque tiene que ver con la Sin familia, duda. pero va ligado a todo esto. Iris está también con nosotros. Buenas tardes, Iris. Buenas tardes. Yo estoy asombrada de que casi el 80%, diría yo, de las personas no se informan, no saben quién es quién. Votan por porque yo, fulanito, menganito, porque la propaganda es muy grande para este señor, y voto por aquella, porque la mujer, hay que tener una mujer presidente, una mujer que no supo poner orden, ni disciplina, ni respeto en su casa cuando el marido fue presidente. Todas las cosas malas que ha hecho, ha estado 20 años en el gobierno y todo lo que ha hecho no sirve, no tiene moral, todo es una basura. Aquí estamos en una época que no tenemos miedo, no tenemos base de familia, de religión, de nada. Usted va a cualquier reunión y ve a los niños de 4 meses que todavía no pueden cerrar la manita y ya tienen una tableta en la mano. ¿Qué relación hay con la familia? Claro, bueno, la tecnología es la primera que ha puesto una cuña Gracias, en la Iris. familia. Sí, muchas gracias. Pero la tecnología es la que ha puesto justamente, ha levantado un este obstáculo, muro. ¿no? Un obstáculo. Mira, el muro de Berlín cayó, están cayendo algunos otros muros en el mundo. Pero este es otro que se le está Pero levantando. este es el único muro que hemos puesto entre los seres humanos desde hace ya mucho tiempo y que es indestructible y del cual nadie habla. Hay un muro entre nosotros. Ese muro está hecho de celulares, está hecho de tabletas. Déjeme lo apunto por acá porque ese tema nos va a dar el muro que se levantó, cómo lo podemos derribar para que haya una relación frente a frente, claro, bueno, que nos miremos a los ojos y conversemos. Yo te doy mi... Ya la gente no mira a los ojos. No mira a los ojos. No, porque está mirando el celular. Entonces, Claro. como voy a mirar a los ojos. Pero
Sí, Sí. Yo tengo algo que hago en mi casa. Sí. Por ejemplo, cuando llega mi familia, que es bastante numerosa, pongo un recipiente y ahí tienen que dejar todos los celulares. Oh, Cuando como en comemos ciertos juntos, restaurantes. cuando comemos juntos, estamos juntos. Y mis bueno. hijos, yo lo he practicado siempre, a partir de la revolución tecnológica, claro. Sí, vamos a ir a nuestra pausa. Marvin, quédese en la línea porque volvemos con usted. 2:45 minutos, nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo porque el tema está muy interesante aquí en Actualidad Mundial. Aprovechemos el tiempo porque se nos está agotando y yo quiero aprovecharlo. Además porque en este tema del estrés político ha surgido la inquietud de varios oyentes que tienen que ver con la familia. La familia es la base de la sociedad, es Sin el duda. fundamento, es el núcleo, Claro. y como que ha dejado de ser el núcleo. Y por eso la doctora pues ha creado la Universidad de la Familia. Sí. Este nombre tan importante que de Sí. pronto estamos dejándolo pasar inadvertido. ¿Qué es la Universidad de la Familia? Es la primera carrera en el mundo de 45 semanas, 15 módulos y 3 niveles para aprender las competencias que se necesitan, ¿no? Las habilidades que se necesitan para ser padres. Es decir, que no tiene una salida laboral, pero tiene una salida social impostergable. Nos recibimos de padres y estoy trabajando para que esto se presente en las parejas jóvenes antes de casarse como un trámite previo al casamiento. Por lo menos a nivel universitario va a ser, no son cursos, no son seminarios, todo consecutivo. Tiene un nivel académico muy bueno y muy simple al mismo tiempo para comprender. Creo que, mira, todo ha cambiado. La educación es lo único que permanece igual desde la prehistoria. ¿Qué quiere decir? Que los padres le enseñan a los hijos lo que los padres de ellos le enseñaron. Claro, Y así claro. continuamente. No ha habido nada Pero a veces no nuevo. nos enseñan. Llegamos al matrimonio sin que nos digan. Claro, pero ahí están los problemas que están sucediendo, Claro. la importancia de la madre, un montón de cosas. Y vamos a tener un evento el viernes 18 de noviembre. Es el lanzamiento de la Universidad de la Familia porque mi principal patrocinador es Humboldt International University, donde va a funcionar esta carrera online y presencial. Que queda en el 4000 West Flagler Street, aquí en la ciudad de Miami. Viernes 18 de noviembre a las 6 de la tarde. El teléfono en el cual se pueden comunicar. La entrada es libre y gratuita, pero pueden comunicarse o visitar www.universidadelafamiliaahorasí.org. ¿Ahora sí? Ahora sí, porque ahora sí no hay excusas. Bueno, ahora vamos a tener Universidad de la Familia, ahora ahora sí. sí.org. ORG. De organización. De organización. Perfecto. Vamos a seguir con nuestros oyentes, Sí. pero tengo una pregunta. Este señor es un animal político porque nos estaba diciendo que él se sabe adaptar a las circunstancias. Y entonces, por eso podría ser una persona que insultaba y hoy fue una persona que dijo, ha sido un gran honor para mí haber conocido al presidente Barack Obama. Sí. Él insultaba a muchas personas, a muchas mujeres. Y mucha gente dice, él es un animal, él es un cerdo, él es esto. Yo lo veo con sus hijas y con sus hijos, con una familia muy linda. Los tuvo todos allí en el escenario, se ve que todos son muy bien formados, sus hijos mayores son parte de la empresa. ¿Esos insultos eran parte de la estrategia o uno puede darle lectura de que esos insultos es porque esa es su naturaleza? Bueno, su naturaleza es una persona que le gusta, como decimos en Argentina, mandarse la parte. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, bueno, voy a agrandar todas mis batallas. Yo creo que es su personalidad, pero sin ¿Pero es un duda... tipo malo que insulta, ese es su patrón? Yo creo que fue una estrategia, por lo que estamos viendo en los últimos días. Antes no, decíamos, bueno, este hombre en realidad viene como un caudillo, viene a hacer el mal, digamos. Sí. Pero ahora estamos viendo este cambio en el discurso, como hablábamos, que quiere componer, que quiere unir. Entonces nos lleva a pensar que fue toda una estrategia, ¿no? Para poder manejar las emociones de la gente y poder entrar a la gente. Fíjate que los programas, ¿no? En donde se habla más sencillo en televisión, donde se muestra la realidad, los reality shows tienen mucho éxito porque a la gente le gusta eso, de ver la cosa auténtica y nada prefabricada. Claro. Vamos a ir con Marvin si todavía está allí en la línea. Marvin, Sí, aquí estoy. Gracias por Aquí esperarnos. Adelante. Buenas tardes, señor Luis, y muchas gracias por tener a la doctora ahí. Es un privilegio enorme para Por todos supuesto. nosotros estarla oyendo. Muchas Me gracias. parece que estar intercambiando este tipo de conceptos e ideas es una terapia excelente para todos. A mí me ha fascinado, pero yo estoy bastante interesado en la manera como usted analiza a la persona líder, como en este caso Donald Trump, y basado en sus acciones.
Pero yo tengo una pregunta de un líder latinoamericano, no Donald Trump, y es este líder nicaragüense, Daniel Ortega, que se volvió presidente nuevamente con unas elecciones amañadas, pero que ha hecho cosas que mucha gente piensa que él se volvió loco, porque por ejemplo ha hecho cosas que no debería haber hecho porque no necesitaba hacer. Entonces, por ejemplo, nombró a su esposa vicepresidente. Obviamente, tener a su esposa como vicepresidente te descalifica en cualquier parte del mundo ser presidente, porque es un nepotismo. Eso es una cosa. Pero algo absurdo que hizo, que es porque la llamo, sinceramente, para que me dé su opinión. Este tipo nombró el presidente de la Asamblea en Nicaragua a un muerto. O sea, el presidente de la Asamblea anterior murió en Costa Rica por una enfermedad normal, tal vez hace un mes, 2 meses, y después como algo absurdo lo nombró presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Uno lo interpreta como diciendo, yo soy tan poderoso que ningún diputado de ahí va a hacer lo que quieran, sino yo soy el que dicta esto y hasta un muerto puedo poner. Yo me acuerdo en la historia, Nerón puso a un animal como cónsul. ¿Cómo es posible que una persona en estos tiempos haga cosas que no necesita hacer, pero hace ¿cuál es el raciocinio de esto? Bueno, en realidad no hay raciocinio. Tenemos que pensar que mucha gente, muchos de estos líderes llegan con trastornos de personalidad y se van deteriorando embriagados por el poder. Es decir, el poder en un sentido le hace daño a ya una enfermedad previa psicológica, ¿no? Un trastorno de personalidad, una desviación, ¿verdad? Que se manifiesta con mucha crudeza cuando ya el poder es excesivo. Entonces lo hemos visto a lo largo de la historia, como muy bien mencionaba el oyente, y muchísimas gracias por sus conceptos, pero esta es la lectura desde el punto de vista psicológico. Hay trastornos de personalidad que ya están subyacentes y que de pronto, que a lo mejor ese mismo trastorno le permitió llegar al poder, pero de pronto se descarrila. Y realmente se transforma en una enfermedad, ¿no? Claro. Que puede llegar a tener alucinaciones, delirios, excesos de superstición. Y en el caso, porque muchos podrían pensar, el señor Donald Trump podría de pronto convertirse en algo así, y el mismo Donald Trump, y alguien me lo menciona ahora en un mensaje, dice, Donald Trump advirtió que en su momento sería presidenciable. O sea que esto apuntala a lo que usted nos estaba diciendo, se adapta y tiene estrategias para lograr objetivos y después cambia. Claro, yo creo que a lo mejor esa es la base de su éxito empresarial, ¿no? El hecho de poder adaptarse rápidamente a las circunstancias y poder leer a la gente qué es lo que la gente está queriendo. Pero repetimos, ¿no? Lo que decía Borges, tenemos el deber de la esperanza. Tengamos la esperanza y ayudemos y permitamos desde la paz que él lidere. Sí, voy con Manuel, que también está en la línea, aquí en Actualidad Mundial. Manuel, bienvenido, y lo escucha la doctora. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aquí hay una realidad, doctora, y es algo que hay que hacer una comparación. Tenemos en su país, Argentina, a Perón. Tenemos a Hitler, a Mussolini, a Hugo Chávez, a Fidel Castro en Cuba. Exacto. Todos estos señores tuvieron una situación muy parecida a la de Donald Trump. Le dan al pueblo, le ofrecen al pueblo lo que no van a poder darle y sencillamente buscan la oportunidad y las circunstancias para llegar a lo que ellos quieren, que es el poder. Después el poder los hace cambiar de principio. Ellos son como en este momento Donald Trump, que está tratando de ser de una forma, pero cuando el señor Donald Trump lleve 1 año o 2 en el poder, va a ser en la misma forma que son. Y ahí tenemos en el mundo todas las situaciones que han surgido con este tipo de personajes que sencillamente
se realizan Manuel, y se proyectan sí, en base a lo que ellos quieren. Manuel, gracias. Muchas Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. ¿Vale aquí la analogía, la comparación, o un empresario que está acostumbrado a tomar decisiones, a encontrar obstáculos, de pronto no vea esto de la misma manera? Bueno, todas las personas que están en posiciones de liderazgo muy, muy grandes, muy realmente alto, tienen rasgos de personalidad, tienen personalidades histriónicas, ¿no? Son histriónicas, son narcisistas, es decir, porque si no, no pueden llegar, no se pueden conectar. No solamente este Hillary señor. Clinton no se pudo conectar emocionalmente con la gente. Esta es la realidad, porque no posee esos rasgos. Y va a llegar el momento en que el señor Donald Trump se va a agobiar un poco, porque no es lo mismo manejar a la nación más poderosa del mundo que manejar sus empresas, y ese agobio de pronto lo va a poner con los pies en la tierra. Y esperemos que no sea megalómano, ¿no? Que haya sido toda una megalomanía, que él piense que puede tener la empresa más grande de la tierra, no todo el país, Estados Unidos. Pero hay que ayudar al proceso de pacificación, ¿eh? Hemos que focalizarnos en las cosas positivas, no nos quedemos ahí en los rencores, porque no nos hace bien a nosotros, ni tampoco este proceso, ¿no? Que está necesitando tiempo para desarrollarse. Y finalmente, nuevamente, la frase de Jorge Luis Borges. Tenemos el deber de la esperanza. Ese es el deber de la esperanza, y pensemos lo mejor, esperemos lo mejor, sobre todo que las palabras desde el miércoles en la madrugada, han sido de este señor de unidad, de ayúdenme y vamos a cambiar este país por el bien de todos. Exacto. Esperemos eso. Esperemos eso. Y cuando nos demuestren lo contrario, pero con muestras, ahí sí nos preocupamos. Ahí nos levantamos, ahí nos revelamos. Y dentro de 4 años le decimos, you are fired. Exactamente. Doctora, Perfecto. muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Quédense con nosotros porque ya llegan Karen Inés y Agustín aquí en Actualidad Radio 1020-1040. Chao, chao.